Hermanos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis que hemos estado llevando todos los días jueves. Vamos a continuar. Vamos ahora a leer el capítulo 2. Estamos en el capítulo 2. Hace 8 días vimos el mensaje a la iglesia de Esmirna, que fueron los versículos 8 al 11 del capítulo 2 de Apocalipsis. Hoy vamos a continuar con el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo, que se encuentra en los versículos 12 al 17 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Si lo tenemos, vamos a dar lectura. Apocalipsis 2, versículo 12 al 17. Dice la Escritura: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, te damos gracias porque nos permites continuar con los estudios del libro de Apocalipsis. Te pedimos tu bendición y dirección en el estudio. Amén. Bueno, estamos en el libro de Apocalipsis. A ver si terminamos estos 17 versículos, si no continuamos dentro de 8 días. Está un poco largo, no nos queremos extender. Bueno, vamos a empezar como lo estamos haciendo con las iglesias, con una descripción de la ciudad en general. No de la iglesia, sino de la ciudad de Pérgamo, ¿verdad? En este caso, de la ciudad en la cual estamos mencionando. Es una ciudad la cual lleva el nombre de Pérgamo y lo que ahí se fabricaba en su mayoría eran precisamente pergaminos, ¿verdad? Fue la ciudad en donde se inventó, donde se descubrió, donde se inventó el pergamino, ¿verdad? Unos pedazos de pieles de animales, entre otras cosas, compuestos, y ahí se escribían, ¿verdad? Eran las hojas que hoy para nosotros serían la hoja bond, para ellos era el pergamino. Bueno, esa ciudad fue la encargada de diseñar esa forma de escritura, ¿verdad? Con pieles de animales para que se escribieran sobre ellas de una forma ya trabajada la piel, obviamente, ¿verdad? La ciudad de Pérgamo era un centro religioso a Zeus. Zeus, lo hemos escuchado alguna vez quizás, ¿no? ¿Verdad? Es un dios, era un dios, es un dios, ¿verdad? De acuerdo a la mitología griega, es un dios entre muchos que los griegos tenían y que adoraban. Bueno, esta ciudad de Pérgamo adoraba exclusivamente al dios Zeus, el dios del trueno, del rayo, y aparte también tenían un centro religioso dedicado a un dios conocido como Asclepio, así con S y C junto, Asclepio. Este dios era el dios de la curación, era el dios que daba sanidad al pueblo, de acuerdo a la mitología griega, ¿verdad? Estamos hablando de la ciudad en general, todavía no hablamos de la iglesia, sino de la ciudad en general. Estamos dando una descripción, cuál era su situación política, religiosa en este caso, geográfica, etcétera. Bueno, este dios Asclepio era su representación que tenía era a través de una serpiente. Entonces la serpiente era lo que simbolizaba, ¿verdad?, a el dios Asclepio. Y precisamente hasta el día de hoy, ¿verdad?, hasta nuestras fechas, desde aquellos tiempos, es un emblema que usan los médicos, ¿verdad? Los médicos, usted ve en la Facultad de Medicina de cualquier universidad a nivel mundial, pues tienen este emblema, ¿verdad? Una serpiente enredada o enroscada en una vara. Algunos dicen que está simbolizando
la serpiente que Moisés hizo, ¿verdad? La serpiente de bronce. Eso no es así, eso fue muchos años antes, pero de acuerdo a la mitología griega, a la cultura griega, ellos toman a este dios Asclepio como el dios de la curación o como el dios de la medicina, y a él le atribuyen la curación del pueblo, ¿no? Y es representado por una serpiente, y sabemos que la serpiente, bueno, de acuerdo a la Biblia, es un símbolo de Satanás. No estamos diciendo, ¿verdad?, que los médicos son símbolos de Satanás, no, ni mucho menos. Acá tenemos hermanos que son médicos en todas las iglesias, en todo el mundo, y no estamos diciendo eso, únicamente estamos hablando acerca del dios Asclepio, en el cual creían los ciudadanos de Pérgamo. Estamos hablando de que la ciudad de Pérgamo era un centro religioso, ¿verdad? Después, toda esa cultura que estamos hablando hasta ahorita era y fue introducida a la ciudad de Pérgamo por los griegos, por la cultura griega, pero después, la historia no los dice, la historia universal nos dice que el imperio griego decayó, ¿verdad? Y quien tomó el control a nivel mundial fue el imperio romano. Bueno, el imperio romano fue un imperio muy poderoso, igual que otros tantos que ya habían pasado. Y este imperio, el imperio romano, conquistó la ciudad de Pérgamo, construyeron un templo donde se realizaba el culto al emperador. Entonces, esto ocurría casi en todas las ciudades, ¿verdad? Generalmente los griegos, como ya lo comenté, eran una cultura en donde llegaban a ciertos territorios, los conquistaban y les imponían toda su religión, política, educación, todo lo que ellos tenían como cultura, ¿verdad? Se lo sometían a los pueblos sometidos, y después, cuando fue derrocado el imperio griego, vino el romano y algunas costumbres quedaron en los pueblos, como estas que estamos viendo, ¿verdad? La adoración a Asclepio, a Zeus, etcétera. Y los romanos vienen y únicamente lo que hacen, le cambian de nombre, ¿verdad? Usted recuerda, en Esmirna había un templo dedicado a la diosa Cibeles, ¿verdad? Pero el nombre regional era otro, no recuerdo cuál era el nombre, pero era un nombre que tenía esa diosa que los griegos le habían puesto, los romanos le cambian el nombre, ¿verdad? Y entonces, aquí se ocurre lo mismo, ¿verdad? Vienen los romanos y construyen un templo en el cual es adorado también el emperador. Y ya lo dijimos varias veces, lo vamos a seguir diciendo cuando sea oportuno, claro. Había un día dedicado al emperador, y Juan, cuando escribe en el capítulo 1, dice: yo, Juan, estoy en la isla de Patmos en el día del Señor. Ya lo dijimos que eso es aludiendo a que siempre el día del Señor Jesús, es más importante que el culto a cualquier hombre que pueda haber, como el culto al emperador. Bueno, en Pérgamo también existía esta costumbre, ¿verdad? O en casi todas las iglesias que vamos a ver, vamos a notar cómo es que había este día especial para el emperador. En toda la cultura, en todas las provincias romanas conquistadas, se había impuesto este mandato, ¿verdad? Que un día se apartara para adorar al emperador. Bueno, entonces, en Pérgamo se utilizaba, esto es importante, bueno, es importante porque lo dice la historia, porque lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso es importante, y todo lo que dice la palabra es importante, obviamente. Bueno, en Pérgamo se utilizaba una palabra para designar al emperador, a Zeus y a Asclepio. En Pérgamo, ¿verdad? A esas tres personalidades, a Asclepio, a Zeus y al emperador. Y la palabra que se utilizaba para designarlos a ellos era la palabra soter, una palabra griega que quiere decir salvador. Es la palabra soter en griego, así se escribe, soter, bueno, en griego, ¿verdad? Soter, y lo que significa en español es salvador. Así que para los ciudadanos de Pérgamo, tanto Asclepio como Zeus y como el emperador eran salvadores de la vida. Ya dijimos que, por ejemplo, Asclepio, a él se le atribuía toda la sanidad del hombre, ¿verdad? Entonces, Asclepio era el sanador del pueblo. Lo mismo que Zeus, como un dios, el dios que estaba en el Olimpo, que dirigía muchas batallas, que tenía hijos en la tierra con mujeres, etcétera, de acuerdo a toda la mitología griega, y era un dios que
era designado como salvador de los ciudadanos de Pérgamo. Y asimismo el emperador, o sea, el emperador, obvio, ¿verdad? Estaba él ya designado en todas las provincias, como ya lo dijimos, y también el emperador era salvador. Así que para los cristianos era imposible reconocer a estos dioses como salvador, como salvador. No podían decir que un cristiano, ya ahora estamos empezando a hablar de la iglesia, ¿verdad? A un cristiano de la iglesia de Pérgamo era imposible reconocer a Zeus como el Salvador, como a cualquiera de los tres que ya mencionamos, Asclepio y el emperador. Era imposible decir que ellos eran el Salvador. El título Salvador y Señor estaba reservado solamente para Jesús, solo para Jesús. Así que los cristianos de Pérgamo no podían doblar sus rodillas, no podían declarar que Zeus era el Salvador, ni que Asclepio, ni tampoco el emperador, ni ningún dios con D minúscula. No, solamente Jesús es el Señor, solamente estaba reservado ese nombre para el Señor. Entonces, a pesar de tener una gran biblioteca, porque en Pérgamo, como en Esmirna, como en otras ciudades, no solamente las únicas, ¿verdad? Alejandría, una ciudad que no es mencionada aquí, pero Alejandría, una ciudad egipcia, tenía la biblioteca más grande que ha existido en toda la historia del mundo antiguo, ¿verdad? O de los tiempos bíblicos. Bueno, aquí también en Pérgamo tenían una gran biblioteca, pero a pesar de ello, los cristianos que vivían en Pérgamo no asistían tanto a la biblioteca, o lo hacían, pero su enfoque estaba puesto en la Biblia específicamente, en las Escrituras. Recordemos, ¿verdad?, que para ese tiempo aún no estaba toda la Biblia completa. Estamos en el año 100 después de Jesucristo, aproximadamente cuando se escribe Apocalipsis, más o menos, 90, 100. Y se tiene toda la Biblia completa, como la tenemos el día de hoy, toda junta, todos los libros juntos, se tiene aproximadamente como por el año 200, 220 después de Cristo. Es decir, después de 100 años que se escribe este libro de Apocalipsis, es cuando toda la Biblia se recopila, eso ya lo explicamos, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de ello, tenían todo el Antiguo Testamento, ya lo tenían junto, eso estaba junto, y las cartas, los evangelios estaban por diferentes iglesias, estaban esparcidos por diferentes iglesias, guardados, ¿verdad?, muy bien guardados, hasta que un hombre llegó y con mucho dinero hizo que todos estos libros se juntaran, los 66 libros que tenemos el día de hoy. Ya más tarde, en la Edad Media, fueron agregados otros libros, los apócrifos, ¿verdad?, como Judí, Macabeos. Bueno, esa es otra historia, pero para los cristianos entonces era muy imposible, ¿verdad?, reconocer a otro Dios como su Salvador, y a pesar de que tenían la gran biblioteca, gran información, acudían a ella, sí, pero ponían especial atención en la Biblia, en lo que tenían ya ellos como compendios. Ya estaban las cartas escritas, todos los evangelios. Este libro de Apocalipsis fue el último libro que se escribió de la escritura, así que tenían 65 libros ya escritos y ellos los leían definitivamente, ¿verdad?, y sabían acerca de la salvación a través de Jesucristo. Ellos conocían el plan de salvación. Y bueno, también los cristianos, ¿verdad? Esto también es interesante. La iglesia que hablamos de Pérgamo, no pensemos que tenía un edificio como el día de hoy hay en diferentes ciudades, ¿verdad?, como esta, por ejemplo. Aquí hay un edificio y aquí nos congregamos, más para allá, más adelante, unas cuadras más para allá hay otro edificio donde los hermanos se congregan, para acá hay otro, etcétera. No, en los tiempos de la iglesia de Pérgamo había iglesias, sí, pero no tenían un lugar donde reunirse, sino la iglesia se reunía en casas de una forma escondida, ¿verdad?, porque estaba la persecución muy difícil. Y eran persecuciones, ya lo vimos hace 8 días en la iglesia de Esmirna, donde un mártir murió, ¿verdad?, donde Policarpo de Esmirna fue quemado vivo precisamente por no arrodillarse ante el emperador y declarar en el día del emperador que el emperador era el Sóter, el Salvador. Y a él lo asesinaron, como a muchas personas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el caso también de uno de ellos en Pérgamo.
Bueno, entonces no tenían un templo en donde reunirse, sino el templo que ellos tenían eran sus mismos cuerpos. El cuerpo físico que tenían ellos les servía de templo del Espíritu Santo, como nos dice la Escritura. Así que los cristianos, ¿verdad?, enseñaban que Jesús era su gran médico. O sea, ellos, fíjense cómo van acomodando, ¿verdad? Ellos no tenían un templo como el templo dedicado al emperador, a Zeus y a Asclepio, sino ellos decían, no, el templo del Señor, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Y Pablo también lo dice, ¿verdad?, que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, que lo cuidemos, etc. Y ya lo estamos diciendo también, ellos no enseñaban que Asclepio era el médico, era el que daba la curación, sino ellos enseñaban que Jesús era su gran médico y confiaban en Jesús. Así que los cristianos eran un objeto de burla y se les acusaba a los cristianos de infidelidad a Roma. Decían, los cristianos no son fieles al emperador, ellos no son fieles a Roma. Se les acusaba de sedición. La sedición es una acusación que tiene que ver con el levantamiento en armas en contra de un gobierno para derrocarlo, ¿verdad? No precisamente el gobierno, puede ser en una escuela, en una asamblea, en la junta de vecinos. Por ejemplo, los vecinos se levantaron en sedición contra el jefe de manzana en la colonia fulana. Y así a los cristianos se les acusaba de sedición en contra de Roma, se les acusaba que eran tipo guerrilleros, ¿verdad? Se les acusaba también que, bueno, como lo decíamos también hace 8 días, se les acusaba de que los matrimonios eran disueltos, ¿verdad?, por las enseñanzas que ellos daban. Y los cristianos entonces eran humillados, eran perseguidos. Y bueno, a pesar de todo esto, a pesar de la persecución, a pesar de las muertes de muchos de ellos, la iglesia siempre se dedicó a estar fiel al Señor. La iglesia continuó con las prácticas cristianas que ellos realizaban, ¿no? Y a pesar de que eran un pueblo que era señalado, que era un objeto de burla, ellos florecieron y crecieron. La iglesia de Pérgamo es una iglesia que el Señor la reconoce, ¿verdad?, como fiel, como la de Esmirna, pero acá hay una diferencia. La iglesia de Esmirna, el Señor no tiene ningún reclamo en contra de ella, están trabajando bien. Pero aquí, o sea, y los alaba, ¿verdad?, porque son pobres físicamente, literalmente, pero son ricos espiritualmente. Aquí en el caso de de Pérgamo, también igual es una iglesia que está siendo oprimida, que está siendo lastimada por los romanos, y a pesar de esto ellos siguen floreciendo y crecen, ¿verdad? Así que los cristianos de Pérgamo se enfrentaban con la presión de una sociedad pagana. Era una ciudad pagana completamente. Y la gente los llamaba parias. O sea, un paria o una paria o parias, ¿verdad? Yo digo parias, sea singular, sea una persona o varias, ¿verdad? Parias, es una parias. Bueno, los parias eran indignos de vivir en una tierra, ¿verdad? En el caso de los de Pérgamo, los que no eran cristianos, decían, los cristianos son unas parias, no son dignos de vivir entre nosotros, y los excluían, ¿verdad?, de la sociedad. Es un paria a quien se le excluye de la sociedad porque la gente es racista, porque la gente es clasista y no le gusta, ¿verdad?, que haya este tipo de personas cerca de ellos, ¿verdad? Entonces, en Pérgamo ocurría lo mismo en Pérgamo. Pasaba lo mismo, era gente que los rechazaba, que los señalaba. Y bueno, los cristianos se enfrentaban entonces con esta opresión tan fuerte, ¿verdad?, de una sociedad completamente pagana. Y entonces los cristianos de Pérgamo, ellos pues confiaban y sabían que nadie es más alto, nadie es más poderoso que su Señor, que el Señor Jesús. Así que ninguna ley humana está antes que la ley de Dios para los cristianos.
Ninguna ley humana está delante de la ley del Señor y ninguna enseñanza puede suplantar el Evangelio para el cristiano. Versículo 12, vamos a empezar apenas con los versículos, a ver si nos da chance de terminar. Versículo 12 y 13, dice la Escritura: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Allí está, habrá otro testigo que fue muerto en Pérgamo, Antipas, así como Policarpo de Esmirna. Jesús se dirige, ¿verdad?, hacia la iglesia de Pérgamo, se dirige a los cristianos que habían nacido y crecido en Pérgamo, y Dios los había sacado desde su ambiente pagano para que fueran su pueblo. Es decir, esos habitantes a los que el Señor le está escribiendo eran ciudadanos que habían nacido ahí en Pérgamo. O sea, no son judíos de nación, sino son paganos, eran paganos, pues eran gentiles, pero conocen el Evangelio y entonces ellos son ahora la iglesia, ¿verdad? Y el Señor les dice: yo los saqué del ambiente pagano de Pérgamo, aunque siguen viviendo en Pérgamo, pero yo los saqué de ese ambiente y ahora son cristianos, son la iglesia, porque ellos siguen viviendo en Pérgamo. Así que el Señor los sacó de su ambiente pagano para que fueran su pueblo, para que fueran su iglesia, ¿verdad? Dice una frase ahí en el versículo 12, en el 13, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, es decir, yo sé lo que haces y en dónde vives. Vives donde está el trono de Satanás. Así dice la palabra, ¿verdad? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esta frase, ¿verdad?, que es muy peculiar en la carta del mensaje a Pérgamo, ¿verdad? ¿Dónde está el trono de Satanás? El trono de Satanás. ¿Qué significa esto? En el libro de Apocalipsis, Juan contrasta a Dios y a Satanás, es decir, hace un contraste entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre Dios y Satanás. Dice la Escritura en el capítulo 3, versículo 21, usted búsquelo ahí mismo, ahí en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3, versículo 21, dice que Jesús está sentado en el trono de su Padre en el cielo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Lo voy a leer. 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Está hablando de Jesús. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, Juan hace el contraste, ¿verdad?, entre Dios y Satanás. Ya dijimos, Jesús está sentado en su trono junto al Padre. Y Satanás, en contraste con esto, Satanás gobierna en su reino de tinieblas. Vaya usted ahí rápidamente al capítulo 16, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 10, y lea usted lo que dice. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Dónde está el trono de Satanás o qué es lo que lo caracteriza? Las tinieblas, el pecado, la inmoralidad. ¿Qué es lo que, contrastado con esto, dónde está el trono de Jesús? Sentado junto al Padre, en un trono, gobernando, donde está la verdad, donde hay luz, donde hay vida, etc. Así que la palabra trono, que estamos viendo, la palabra trono aparece 42 veces en el libro de Apocalipsis. 40 de ellas se refieren al trono de Dios y 2 veces de ellas se refieren al trono de Satanás. En otras palabras, ¿verdad?, no es Satanás, sino Dios el que tiene el control. Sí, el mundo, lo dice el Evangelio, lo dice la Escritura, está gobernado por Satanás. Es decir, a Satanás se le ha conferido el derecho de gobernar el mundo, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado. ¿Tiene poder Satanás? Claro que sí, pero está limitado y está subordinado al poder de Dios, claro que sí. O sea, finalmente quien gobierna el mundo, quien ha gobernado y quien siempre gobernará,
es Dios, el Padre, Dios. Y un ejemplo muy claro es la vida de Job. A Job le fue muy mal, pero y en apariencia, ¿verdad? Quien estaba gobernando esas situaciones, quien lo estaba permitiendo, era Satanás. Pero el capítulo 1 de Job nos los dice claramente que el Señor le autorizó para que él pudiera tentar la vida de Job, solamente que no tentara su alma, ¿verdad? Puedes quitarle todo, déjalo pobre, déjalo muy mal de salud, pero su alma no la toques porque esa me pertenece. Y finalmente Dios es quien tiene el control. Aquí es exactamente lo mismo, aquí en Apocalipsis, en Génesis, en cualquier libro, en cualquier parte de la historia, es exactamente lo mismo. Dios tiene el control absoluto de la creación. Así que, es el Señor, ¿verdad?, quien gobierna. Entonces, estamos, ¿verdad?, con la frase el trono de Satanás. ¿Qué significa, verdad? Para que lo refresquemos lo que estamos diciendo. El versículo 13 dice: yo conozco tus obras. Está hablando Jesús a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde vives. Vives donde está el trono de Satanás. Entonces estamos en esta parte, ¿verdad?, en la frase el trono de Satanás. ¿Qué significa el trono de Satanás? 5 puntos, 5 cosas podemos notar aquí. Las vamos a decir rápidamente. Número 1, o sea, que tienen que ver, ¿verdad?, con el trono de Satanás, con el significado del trono de Satanás. Número 1, Pérgamo era un centro de religión pagana, ya lo dijimos. Adoraban a Zeus, a Asclepio y al emperador. Número 2, la ciudad tenía el aspecto de un trono. Así como Esmirna, ¿verdad? Lo explicamos, que en el monte Pagó hicieron una carretera muy bonita, impresionante, que tenía la forma de una corona y se le conocía como la corona de Esmirna. Aquí también los edificios, las construcciones de la ciudad de Pérgamo simulaban o tenían la forma de un templo. Entonces, o era el aspecto, ¿verdad? No la figura, sí, la figura era el aspecto de un trono. No decían un trono de qué, pero como era una religión muy pagana, adoraban a cuanto Dios se le pusiera enfrente, entonces ellos ponían un trono para que fuera adorado ahí cualquier Dios, menos Jehová, ¿verdad? Menos Jesús, claro, porque eran paganos. Número 3, el altar de Zeus, el altar de Zeus Soter, Zeus Salvador, tenía el aspecto de un trono también. Y número siguiente, el 4, dijimos que eran 5, ¿verdad? Asclepio Soter, ya dijimos quién era Asclepio Soter, el dios de la sanidad, dios de la medicina. Asclepio Soter se identificaba con la serpiente. Y bueno, la serpiente, de acuerdo a la escritura, es una imagen, ¿verdad?, de Satanás. Y el número 5, el final, estamos viendo las características o los puntos, los elementos que dan significado al trono de Satanás. El último de ellos es que Pérgamo era el centro de culto al emperador romano. Entonces, ya lo repetimos, adoraban a cuanto Dios se les pusiera enfrente, ¿verdad? Por esto es que les dice: yo conozco tus obras y sé dónde moras, en el trono de Satanás, por todas estas características. Entonces, la ciudad de Pérgamo era una ciudad completamente dedicada al paganismo, ¿verdad? Adoraban a muchos dioses. Y esto tiene que ver con el mandamiento número 1, con el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos a mí, ni te inclinarás delante de ellos, ¿verdad? Entonces, el mandamiento primero y segundo, los de Pérgamo lo quebrantaban continuamente. No la iglesia, sino los habitantes de Pérgamo, de toda la ciudad. Estamos entonces dice el Señor, ¿verdad? Estamos en el versículo 13 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ¿verdad? Entonces, a pesar de las dificultades que tenía la iglesia, a pesar de todas las dificultades, los cristianos permanecían fieles a Jesucristo.
Ellos reciben alabanza por seguir fieles y son fieles al nombre de Jesús. Así que la iglesia de Pérgamo se mantuvo firme y continuaron con su lealtad a Jesús. Por eso el Señor los alaba, ¿verdad? Los alaba y les dice que Él conoce las obras y a pesar de que están en una ciudad pagana, Él les va a recompensar. Así que la persecución en Pérgamo era real, hermano, igual que en Esmirna, igual que en todas las ciudades. La muerte de Antipas es una prueba de ello, ¿verdad? Dice, estamos en el versículo 13. Sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, es decir, siguen creyendo en Jesús a pesar de todas las dificultades, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, es decir, en Pérgamo, ¿verdad? Ahí mismo en Pérgamo. Entonces, la vida de este hombre, de Antipas, se caracterizó por la descripción del mismo Señor Jesús, mi testigo fiel. Eso dice, son palabras de Jesús. Qué importante es esta frase, esta parte del libro de Apocalipsis. A mí se me hace muy interesante. Quizá a usted no sé, pero a mí se me hace muy, muy interesante que el Señor Jesús le llame a un hombre Antipas. Quién sabe quién fue, no tenemos más información. Podemos investigar, ¿verdad? Pero por mucho que investiguemos, finalmente sí importa, claro que sí, pero importa más lo que Jesús dice, las palabras de Jesús. Antipas, mi testigo fiel. ¿A qué se refiere con testigo fiel? Ya hemos dicho que la palabra testigo es una palabra en griego que es la palabra martureo, y la palabra martureo lo que significa para los griegos, lo que significaba cuando escribió la Biblia, es alguien que muere por una causa, hasta convertirse en un mártir, ¿verdad? De ahí viene la palabra mártir, de la palabra martureo. Un mártir es aquel que sostiene su fe, como Antipas, como Policarpo y como miles de hombres más, como usted mismo, quizá, hermano, hermana. Son testigos fieles y son palabras entonces importantes del Señor Jesús que le llama mi testigo fiel. Y una pregunta, ¿verdad?, que nos podemos hacer: ¿soy un testigo fiel? Y qué importante sería, ¿verdad?, que el Señor Jesús pudiera mencionar mi nombre, el de usted, y decirnos, tal persona con dicho nombre es mi testigo fiel, así como lo fue este hombre, Antipas, ¿verdad? Las siguientes dos palabras o dos cláusulas que dice el versículo 13, juntas, pues pueden evocar temor en el corazón del pueblo de Dios. ¿Cuáles son esas palabras? Vamos al versículo 13. Pero retienes mi nombre, eso ya lo dijimos, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Estas dos frases, donde fue muerto Antipas y la morada de Satanás, pueden causar temor en el cristiano. Porque al vivir cerca, ¿verdad?, de donde reside Satanás, los seguidores de Jesucristo pueden esperar sufrir tanto persecución como muerte. Hoy es muy difícil, ¿verdad?, que en países como el nuestro nos puedan matar porque somos cristianos. Es imposible, no pasa. Sigue pasando en otras ciudades, no que no nos importe, sí hay que orar por los cristianos en Palestina, en el Medio Oriente, etcétera, sí, pero en nuestro país no ocurre esto. O sea, físicamente no nos puede matar, es imposible, ¿verdad? Pero sí nos pueden lastimar espiritualmente. Entonces los cristianos, los que siguen a Jesucristo, pueden esperar esto: sufrimiento y persecución. Eso sí, sufrimiento y persecución. Dice un pastor muy famoso, ¿verdad?, que no me conoce, claro, yo lo conozco porque lo he visto en internet. Él le titula a un mensaje que da acerca de ser cristiano, predicar el evangelio, y que a veces la gente se nos echa encima, ¿verdad?, porque somos cristianos, y él le titula a su sermón "Sufrirás". Así nada más, y empieza a explicar por qué el ser cristiano implica sufrimiento, ¿verdad?
alguien que nos escuche puede decir, entonces están locos los cristianos, ¿verdad? O sea, alguien que no conozca lo que dice la palabra nos puede decir, están locos, ¿por qué se meten a una iglesia de cristianos si van a sufrir? Pero el cristianismo así es. Si usted está en la escuela, está con sus amigos, en cualquier parte, en una reunión familiar, que no sean cristianos y que sea solo usted cristiano, si se pone el ejemplo de personajes importantes y se habla, por ejemplo, de Gandhi, nadie dice nada, ¿no? Sí, Gandhi fue un buen hombre y buscó la paz, fue un hombre que a través de la política, él pensó que la política podía salvar al mundo, por eso se hizo político y creyó en la política como la mejor herramienta, etcétera, etcétera. Y todos dicen, sí, Gandhi es buen hombre. Se puede citar a esta señora, la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Se llama igual también, y nadie dice nada. Sí, está bien, una buena mujer que dejó departamentos millonarios en Nueva York, que dejó mucha fortuna que le ofrecían la gente para dedicarse a los pobres, y nadie dice nada. Y se pueden hablar de muchos personajes, del Che Guevara. El Che Guevara, sí, un hombre interesante en América Latina, trajo la paz. De Simón Bolívar, sí, Simón Bolívar, también el libertador de América, y de mucha gente, ¿verdad? Pero si se menciona a Jesús, luego hay problema. Si no, inténtalo. Y si hay ejemplos de los que dijimos, y de pronto un cristiano dice, sí, también Jesús fue un hombre que trajo la paz al mundo, y dice la Escritura que a través de él tenemos paz para con Dios. La gente dice, ay, no seas fanático, no seas loco. O sea, Gandhi está bien, Che Guevara, Fidel Castro, hasta Maradona, ¿no? Ya tiene hasta su religión, pero ¿cómo Jesús? Y la gente se burla. Y somos perseguidos, en ese sentido somos perseguidos. Bueno, si te mantienes fiel a esas situaciones, tenemos recompensa, ¿verdad? Como lo va a decir al final de la carta de Pérgamo y de todas las cartas que el Señor alaba. Así que esa es la persecución. Esa es la persecución que tenemos los cristianos. Y como ese ejemplo pueden haber muchos más. Muchos más. Estamos en una reunión y la gente empieza a decir cosas o actuar de una forma desfigurada que no es de acuerdo a la ética moral correcto, y si el cristiano se levanta y dice, oye, ¿qué te pasa? Están mis hijos, mi esposa, ¿por qué haces eso? Se le tacha de una gente anticuado y que no comparte las mismas ideas. Pero el cristiano debe defender en lo que cree y no dejarse sumergir en el mundo, ¿verdad? Que estamos, como Pérgamo lo estaba haciendo. Hermano, ¿cuánto tiempo vamos? Perdóname. 40 minutos. Vamos a pararle. Bueno, entonces vamos a parar ahí, hermanos, en el versículo 13. Le estaba comentando que, bueno, nos falta una hoja más, así que no vamos a acabar, nos haríamos como 1 hora y media. Y vamos a pararle aquí, por favor, en el versículo 13 que leímos, y vamos a continuar dentro de 8 días. Con las cosas que el Señor tiene en contra de la iglesia, ¿verdad? Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y ahí le encargo que lea Números capítulo 25 para que ya sepa cuál es bueno, acá lo dice, qué fue lo que Balaam enseñó a Israel en el Antiguo Testamento. Dice que enseñaba, estoy leyendo el versículo 14 a la mitad, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuál era este tropiezo? ¿Cuál era el pecado que Balaam enseñaba en el Antiguo Testamento a la iglesia? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y los nicolaitas practicaban lo mismo, lo va a decir en el versículo 15, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo para entre 8 días. Vamos a hacer una oración, hermanos, para despedirnos y terminar este estudio. Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de poder leer tu palabra, Señor, y nos das la facultad a través de tu Espíritu Santo y de los libros, Señor, que tú has permitido que se escriban, de la Biblia principalmente, Señor, nos permites ir a ella, consultarla, Señor, para saber qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, por este estudio, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos permitas mantenernos fieles siempre, Señor, seguir mencionando tu nombre a pesar de que estemos en este mundo. Señor Jesús nos dijo, le decía a sus discípulos, y también es para toda la iglesia de todas las edades, Señor, que
estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que te damos gracias, Señor, porque nos das estas bendiciones. Como iglesia sabemos lo que estamos hablando, Señor, que son verdades espirituales que nos dejas en la Escritura para nuestra vida, para nuestra fe sea alimentada siempre. En el nombre de Jesús te agradecemos este tiempo, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas en la semana para que continuemos siempre fieles en tu nombre y haciendo las actividades que hacemos de forma cotidiana. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Buenas noches.